Hola, hola, profes, ¿cómo están? Qué rico poder conectarnos, estar aquí compartiendo un ratito estas charlas que estamos realizando los segundos martes del mes se han convertido en unas de mis favoritas porque tenemos este espacio tan delicioso para poder hablar de ese tema que es tan importante para todos nosotros, que es el manejo de la clase y hacerlo desde esta aproximación de que es la disciplina positiva. Entonces, qué felicidad compartir con todos ustedes. Un saludito al teacher John, que ya está por acá y me saluda. Hola Julie, que nos saluda desde Tunja, en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Veo que por acá también está Moni, un saludito, Gabriela, Isabel Cristina. Por acá ya veo a Diana, mi amiga, que nos va a estar acompañando. Ya la estoy aceptando para que se una al en vivo. Ah, ya está por acá, perfecto. Hola amiga, ¿cómo estás? Súper bien, Meli. ¿Tú cómo has estado? Muy, muy bien. ¿Cómo ha estado tu semana? Bien interesante. Con la necesidad de practicar mucho la regulación emocional, o sea, como si todo se hubiera confabulado. Mira, qué bueno. Eso también nos sirve a nosotros. Estaba también aquí Total, aprovechando total. para saludar un poquito a las personas que se están uniendo. Veo a Zaida que nos saluda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Algunos no los saludo porque tienen el perfil con como solo unas letras y números, entonces no sé qué nombre decir, pero acá los sigo viendo a todos. A Rosy, todos muy bienvenidos. Bueno, amiga, nos pregunta Julie que les contara un poquito como de qué se va a tratar la sección de hoy, entonces les voy a ir contando mientras se van uniendo más personas. Creo que podemos conectarla desde dos formas. Yo quería, pues, lo primero que todo, contarles que, como muchos de ustedes ya saben, llevo ya, esta es mi octava semana enseñando de nuevo con todos mis estudiantes presentes en el aula de clase. Creo que todos nos imaginábamos que este momento iba a ser un reto muy grande, pero creo que ha sido más grande de lo que esperábamos. Hace 8 días con Luisa de Edigiquet les estuvimos compartiendo algunas de nuestras reflexiones y los aprendizajes que hemos tenido, como hemos visto esas necesidades de adaptarnos a los estudiantes a nivel académico, a nivel de hábitos de estudio, a nivel de habilidades. Y no conversamos de un tema muy importante que es precisamente el que vamos a tener, el que queremos conversar en el espacio de hoy, y es como esas necesidades emocionales con las que están regresando nuestros estudiantes a clase. Eh, Creo que eso lo podemos entender todos nosotros muy bien, porque a nivel emocional, pienso que para nosotros esta cuarentena también fue algo muy fuerte. Yo lo puedo hablar por mí, lo puedo hablar por mi esposo, por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo. Para todos nosotros, esta cuarentena fue un espacio en el que algunos nos sentimos tristes, desmotivados, en crisis, queríamos abandonar nuestra profesión. Bueno, mil cosas nos pasaron. Unos les dio por cocinar, otros perdieron la motivación y ya no querían volver a cocinar nunca, pero creo que nos cuestionó y nos movió mucho a nosotros en estas cosas más superficiales que estoy diciendo, pero sobre todo en unas más internas. Evidentemente para los niños ha sido exactamente lo mismo. Además que nuestros niños pueden estar viviendo unos panoramas muy variados. Tenemos niños que inclusive han perdido familiares debido al COVID, familiares lejanos, pero algunos han perdido sus padres, hermanos, sobrinos. Tenemos niños que sus papás se quedaron sin trabajo por el COVID y han estado viviendo unas situaciones económicas muy precarias. Tenemos niños que de pronto no han vivido unas circunstancias tan extremas, pero de todas maneras estuvieron por un año y medio o un año y más tiempo, casi 2 años, solos encerrados en su casa, sin convivir con otros niños, teniendo en cuenta lo que todo esto significa en el crecimiento de un niño para aprender a manejar las relaciones, para aprender a solucionar problemas, para enfrentarse a dificultades, etcétera.
tenemos niños que estuvieron todo este tiempo sin ir al colegio y perdieron el hábito de estudio, la estructura, y ahora les está dando muy duro tener que ir a un salón de clase, estar en un mismo salón durante 6, 7, 8 horas, cumplir con unos requisitos, cumplir con unas expectativas, etcétera. Pero lo peor de todo es que tenemos niños a los que se les junta todo. Perdieron a alguien por el COVID, sus familias se quedaron sin empleo, llevan todo este tiempo sin ver otros amigos, no saben ya cómo estudiar. Y evidentemente nosotros estamos recibiendo a los niños en estas circunstancias. Entonces, va unido un poco como a muchos temas que hemos venido hablando. La razón como principal por la que lo quisimos hacer fue porque en nuestra última sesión con Diana, en la que hablamos un poquito de la disciplina positiva, al final surgió como esta idea de hablar de algo que como tradicionalmente se ha llamado los rincones de calma, que dentro de disciplina positiva ya Diana nos va a explicar una aproximación que es muy positiva, y a medida que fueron pasando las semanas empezamos también nosotras a ver esa necesidad. Entonces digamos que en esta charla queremos hablar de esas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros y para trabajar con nuestros estudiantes toda esta parte de la regulación emocional. Nos pueden ayudar siempre, obviamente, pero nos pueden ayudar mucho, especialmente en este momento en que nos estamos encontrando los niños con todas estas circunstancias particulares. Meli, mejor introducción no pudiste haber hecho, porque es real, esto es lo que estamos viviendo hoy en día con nuestros estudiantes, incluso lo que vamos a hablar hoy no es solamente para nuestros estudiantes, sabemos que esto aplica también con nuestra pareja, primero en nuestra propia vida, o sea, esto es clave en nuestra propia vida, en nuestro ser, con quienes nos rodean, mamá, papá, hermanos, nuestra pareja, nuestros estudiantes, nuestros hijos, en fin, esto es algo que es para todos, ¿cierto? Y si hay algo, Meli, que me gustaría que comenzáramos como sentando unas bases antes de que hablemos de esas herramientas propiamente que nos pueden ayudar en la autorregulación y especialmente en el tiempo fuera positivo. Entonces, sentemos esas bases primero, listo, y de una vez descartamos por todo lo que es, lo que no entra y no aplica de manera respetuosa cuando hablamos de herramientas de autorregulación emocional. Entonces, comencemos hablando justamente de qué es la autorregulación. ¿Les parece? Partamos de ahí. Entonces, en realidad, cuando hablamos de autorregulación, algo súper sencillo es la capacidad que tenemos para controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, esa capacidad reflexiva que nos lleva en un momento determinado a tener un dominio sobre nosotros mismos. Es una definición muy simple de autorregulación. Sin embargo, acá viene lo maravilloso de este tema y es la unión que tiene la capacidad de autorregularse con nuestra corteza prefrontal, con esa parte de nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Es más, los profes que nos están escuchando en este momento, quiero que ese chat empiece a sonar. A ver, ¿alguien sabe hasta qué edad termina de madurar el cerebro humano? A ver, ¿qué nos dicen en el chat? ¿Qué escriben? ¿Hasta qué edad estamos madurando y creciendo nuestro cerebro? Veo ese chat quieto. Todos están así como pensando, ¿hasta qué edad? Bueno, a ver, les voy a dar una pista. Va más allá de los 20 años. El teacher John dijo callado. Like 21 años, María Raquel nos dice 26. Exactamente, va entre los 23 y los 25. Fíjense, estamos hablando, exactamente, o sea, estamos hablando que nuestro cerebro termina, o sea, de madurarse hasta esa edad, ¿cierto? Entre los 23 y los 26 años. De hecho, las decisiones que nosotros tomamos a los 18 años no son las mismas que tomamos a los 25 o que tomamos a los 30. Fíjense, de hecho, que mientras avanzamos en la vida, nuestras decisiones son diferentes. Entonces, acá empieza lo bueno de todo este tema y es, en relación con los niños y con los estudiantes, nosotros tenemos que ser muy sensatos y muy claros para no exigirle a un niño un comportamiento que por su edad todavía no está
en la etapa madurativa para dar. Listo, entonces tenemos que distinguir cuándo en realidad es un mal comportamiento de cuándo es un comportamiento propio de la edad. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque en ocasiones pretendemos exigirles a nuestros niños comportamientos que son propios de adultos, como es el tema de la autorregulación. De ahí el que para nosotros, en ocasiones por desconocimiento, sea tan fácil decirle a un niño, ay, no, no llores por eso, es una bobada. Ay, no, o sea, eso ya de entrada vamos a empezar a descartar ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque en este momento, para ese niño, para ese estudiante, eso es su mundo. Lo mismo cuando los adolescentes tienen su primera relación, su primer novio y terminan, sienten que se les acaba el mundo y literal, ellos se sienten que se van a morir. Pero, y uno les dice, no, no te preocupes, eso va a pasar. Ellos no entienden eso. ¿Por qué? Porque en su cerebro todavía está en desarrollo. Es muy diferente el cerebro de nosotros al cerebro de un niño, una niña, un adolescente. Entonces, partamos de esta base. Entonces, ya hemos hablado, definimos rápidamente lo que es autorregulación y estamos viendo cómo esta capacidad de autorregularnos está ligada a nuestra madurez cerebral, ¿cierto? Y es lo último en madurar porque el cerebro, vamos a imaginarnos que este es nuestro cerebro, ¿cierto? El cerebro madura de adentro hacia afuera. Y si está afuera, nuestra corteza prefrontal, si yo me pongo así al lado de mi corteza prefrontal, es madura hacia acá. Esto es lo último en madurar, ¿listo? Ahora, que sí podemos hacer desde niños, comenzar a ofrecer herramientas que le permitan a los niños conocerse a sí mismos y descubrir qué les genera calma, para comenzar a practicar también la habilidad que se va a perfeccionar cuando ya tenga su cerebro maduro. Listo, no sé, vamos todos hasta este punto, ¿verdad? Entonces, esto que les acabo de mencionar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos a descartar de una vez por todas herramientas, estrategias tradicionales, por ejemplo, como el time out, o sea, para afuera. Vaya a la silla del pensamiento y a un niño de 5 años y reflexiona en lo que hiciste. Eso queda afuera. O sea, fíjense que con lo que acabamos de explicar, tan breve, tan sencillo, ya de por sí estas herramientas ya nos quedan afuera. No tienen fundamento, no tienen explicación, no tienen coherencia con un acompañamiento respetuoso y no solamente respetuoso del niño, de su dignidad, sino también de la propia fisiología, de nuestro desarrollo. ¿Listo? Entonces, ve, o que el niño se quede mirando una pared. No tiene, o sea, no tiene sentido. Que sí es muy importante en este tema de la regulación, y acá sí ya nos vamos a meter a lo que sí. ¿Listo? Entonces, ya sabemos. Amiga, antes Dime, de que Meli. pases a lo que sí, me parece muy importante que hagamos como una aclaración de un término que utilizaste, que es el time out, porque de hecho a esta charla la llamamos tiempo fuera positivo. Entonces, puede sonar como contradictorio, de pronto algunas personas que nos estén escuchando digan, pero ¿cómo así que el time out no? Si esto se supone que se va a tratar de una estrategia que se llama tiempo fuera positivo. Entonces, si de pronto aclaramos como a qué time out o a qué concepto de time out, de tiempo fuera, te refieres. Gracias, Meli. Claro que sí. Miren, por muchos años se utilizaba en la educación, y lo digo porque a mí me tocó. O sea, a mí me tocó y como coordinadora de disciplina, es que esto se aplica. Y llegamos y las neurociencias nos dieron el fundamento del por qué estas estrategias no. Acá, obviamente, por cuestión de que es un live, por cuestión de tiempo, lo vemos de verdad, ustedes no saben, les acabo de condensar en sencillos renglones, algo que es muy interesante y ojalá lo puedan también seguir profundizando. Pero entonces, ¿a qué nos referíamos cuando hablamos de un time out? Cuando cogemos una silla, por ejemplo, en salones de niños de preescolar que tienen patiecito, ponemos una silla en el patio y te vas para afuera a reflexionar lo que acabas de hacer con tu compañerito. Eso es un tiempo fuera que no tiene fundamento, ni siquiera desde la neurociencia. No, o sea, no tiene razón de ser. Un niño de 5 años no tiene la capacidad, no porque no tenga la habilidad para desarrollarla, pero es que está en un proceso madurativo. Los niños, mientras más pequeños son, necesitan de nuestro acompañamiento y hablamos de corregulación, ¿cierto? Ahorita profundizamos en eso. Pero entonces este time out del que hablo es un castigo. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el
time out y el tiempo fuera positivo, que en el time out yo te estoy castigando y te retiras del salón de clase porque no puedes estar en este momento, porque no me dejas dar la clase y porque vas a pensar en lo que hiciste. Fíjense la diferencia, los términos. Yo estoy castigando al estudiante. Un tiempo fuera positivo es algo que hemos creado como salón, como equipo, como familia, para desarrollar habilidades de vida. Miren la diferencia. La diferencia en que está en el fin y en la forma. Entonces, en uno yo te castigo, te humillo, porque imagínense, pues, ay, no, está fuera del salón, y todos los demás aterrorizados de que no se pueden mover en el salón de clase porque si no, lo sacan. Mientras que en el otro estamos es buscando generar habilidades, aprendizajes para la vida y brindarles herramientas que les ayuden desde y con nuestro acompañamiento a volver a la calma. Entonces, creo que esa es la diferencia principal. O sea, y por eso es muy importante también cuando hablamos de un tiempo fuera positivo. Recordemos que creo que en las primeras sesiones, no me acuerdo, la primera vez que hablamos de disciplina positiva, cuando hablamos justamente del adjetivo positivo, hablamos porque es recomendado para el desarrollo de la persona. No es porque, ay, no, porque este es muy lindo y suena genial así, disciplina positiva, qué bonito suena. No, es porque es recomendado para el desarrollo de la persona. Entonces es muy importante, ese tiempo fuera positivo, buscamos habilidades. En el otro castigamos, humillamos y por eso de plano y tajantemente, como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo. El time out como castigo, no. La silla de pensamiento, no. El niño mirando a una muralla, a una pared, no. No, no y no. Eso no. Ahora, si te parece bien, Meli, enfoquémonos en lo que sí. Listo. Entonces, ya hablamos pues de, a grandes rasgos, lo que es la autorregulación. Ya vimos la conexión que tiene con nuestro desarrollo cerebral y la importancia, por lo mismo, de nuestro acompañamiento como adultos. Entonces, cuando los niños son pequeños, y de hecho hablemoslos desde bebés, ¿qué pasa? Todos hemos tenido la experiencia, los que han, bueno, no todos, los que han tenido bebés en casa, el bebé se calma con la persona que está más tranquila. Y eso es un fundamento y una base para poder vivir la disciplina, para poder la disciplina es un arte. Entonces, como arte se aprende, se practica. Y en la medida en que la persona esté más tranquila, más calmada, esa calma se transmite. Todos nosotros tenemos neuronas espejo. Y así, y es más, pongamos un ejemplo sencillo, vamos en un tráfico bien tremendo y si llega alguien y nos empieza a pitar y nos insulta, ¿uno cómo reacciona? Meli, ¿vos cómo reaccionarías? ¿Cuál es el instinto? El mismo. Sí, uno se pone más agresivo, se estresa, porque me está pitando, ¿qué le pasa? ¿No ve? Pues se pone uno ahí como en una discusión interna. Total. Ahora, ¿qué pasaría incluso si esa persona que me empieza a pitar, yo logro mantener la calma y le sonrío y yo le bajara la ventanilla y le sonrío a esa persona? ¿Esa Pues se persona cómo quedaría se muy puede quedar? desconcertado. Entonces, eso es lo que pasa con nuestras neuronas espejo. Nuestras neuronas espejos también invitan al otro, ya sea a que reaccione o a que se calme. Entonces, en el tema de la autorregulación, no podemos olvidar que nosotros somos los adultos. Somos quienes tenemos nuestro cerebro desarrollado y, por tanto, la habilidad para autorregularnos. Muchas veces cuando estamos en un salón de clase frente a comportamientos que de verdad nos pueden movilizar y nos pueden sacar de nuestra zona, yo a veces lo llamo nuestro punto zen, esos comportamientos nosotros no podemos olvidar que somos el adulto y que somos los que debemos permanecer en la calma, porque nosotros podemos traer hacia nuestra calma al estudiante. Y mientras más pequeños son, hablamos de corregulación, porque es importante que nosotros podamos acompañar ese proceso en los niños. Y esa Me es la parece, importancia, o sea, como dime, Meli. ¿verdad? No, iba a decir que me parece súper importante eso y no sé si es como alguna de las recomendaciones que nos vas a hacer más adelante, pero yo con los años he aprendido
inclusive a no dialogar o corregir a un estudiante cuando estoy muy enojada por lo que hizo, por lo que me contaron, porque a veces a uno le cuentan y uno no sabe si es verdad o no, si sí fue así, pero uno sí dice como que, pero ¿por qué este niño otra vez el mismo? ¿O cómo hizo eso si acabábamos de hablar? Y yo a veces si me siento que todavía estoy como muy disgustada, no los llamo, a veces hasta me preguntan, ¿ya hablaste con tal niño? Y yo no, ¿por qué? Y yo no, quiero esperar hasta mañana, pero si eso es una cosa muy seria, y yo sí, yo sé que es una cosa muy seria, pero voy a esperar hasta mañana, pues, o hasta la tarde, dependiendo de como el momento del día en el que estemos, porque me pasa eso, siento como que si a veces lo abordo en ese momento, no lo voy a hacer de pronto de la manera adecuada porque yo no estoy autorregulada, sino que estoy como permeada por un sentimiento de disgusto, de enojo, de desconcierto por lo que acaba de suceder. Meli, tú has dicho algo sumamente valioso. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante. Miren, nosotros como humanidad vamos evolucionando y ahorita se habla mucho de los buenos tratos. Y crean que si miramos la historia de la infancia y los buenos y los malos tratos, han sido más los malos tratos, los siglos de maltrato. Es que apenas hasta 1990, si no estoy mal, está la Declaración de los Derechos del Niño, o sea, realmente son recientes. Entonces, los buenos tratos en la infancia es algo reciente. Los niños, nosotros ni siquiera podemos rasguñar su dignidad. O sea, eso no lo tenemos que quedar grabado, porque cuando alguien es más vulnerable, la tendencia es como, ay, no, no pasa nada, o sea, es un niño, no, no, ay, no, incluso uno puede equivocarse con un niño y en ocasiones omitir el pedirle perdón, porque, ay, no, no entendió, no, ellos sí entienden, son sumamente inteligentes y nosotros tenemos un tesoro, la infancia es un tesoro y créanme, la labor que nosotros tenemos es titánica, es majestuosa, porque es tener esos tesoros, tratarlos con tal dignidad que ni siquiera los rasguñemos. Entonces, lo que tú haces, Meli, de lograr, cuando tú estés conectada contigo misma, cuando tú estás en calma, hablar con el estudiante, tú le estás respetando su dignidad desde la empatía porque sabes que de otra manera fácilmente te saldrías de casillas, fácilmente podrías decir algo que lo lastima. Y en un niño, una cosa es un adulto, que ya tenemos nuestro cerebro desarrollado, que uno dice, ay no, no voy a personalizar esto, tal. Pero cuando tenemos un cerebro en construcción, cuando tenemos un cerebro que está aprendiendo de nosotros, cómo trata al otro, un rasguño, créanme, que trasciende porque ellos están aprendiendo ahí, como me trata mi profe, como me trata mi papá, como me trata mi mamá, yo aprendo ahí a tratar al otro. Y si a mí me están rasguñando continuamente, yo voy a llegar al salón de mis compañeritos a rasguñarlos a todos, porque no tengo otras herramientas. Entonces, fíjate, Meli, lo hermoso que acabas de decir, y es eso, es ser consciente de que nosotros, desde nuestra labor, estamos sembrando una semilla de buenos tratos, que esa semilla cuando va a florecer en la sociedad del mañana. Ahí es cuando vamos a ver los frutos. Entonces, Meli, tienes toda la razón. Nosotros primero necesitamos conectarnos y estar en calma para poder conectarnos con nuestro estudiante. Y tenemos que tomar algo claro. El aprendizaje se da cuando el corazón está en calma. Todos lo hemos vivido. Si tenemos un estudiante con un duelo, no podemos pretender que me entienda todas las tablas de multiplicar o cómo dividir. Tiene el corazón atribulado. Entonces, si el aprendizaje se da en calma, mientras más pequeño es el niño, necesita de ese adulto que le ayude a serenar el corazón, que le ayude a calmarse. Fíjense qué hermoso es esto. Y nosotros ahí, de hecho, nosotros somos mamíferos altriciales. ¿Qué significa eso? Nosotros somos tan vulnerables cuando nacemos que necesitamos y demandamos mucho tiempo de nuestros cuidadores para poder sobrevivir. Y no solamente eso, necesitamos de la presencia de seres de nuestra misma especie para aprender a ser humanos, para que nuestro cerebro se desarrolle como humano. Por eso
la crianza es prolongada, por lo menos los 20 primeros años. Y si se fijan, normalmente nosotros dejamos el hogar en la década de los 20. Ven, y miren todo lo que ha pasado y no significa que, es que es porque antes no quiso, no, es porque lo necesitamos como especie. Entonces, ¿cuánto más nosotros en un salón de clase que están con nosotros nuestros estudiantes 8 horas, 9 horas, algunos cuando se quedan en extracurriculares están más horas? Fíjense, están aprendiendo de todo el entorno cómo ser humano, cómo trato al otro, cómo puedo regular mis emociones. Y nosotros a veces, por las prisas, podemos restarle importancia a esos rasguños que hablábamos ahora. Entonces, fíjense qué trascendental es nuestra labor y esto es una motivación que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Somos docentes y nosotros podemos sembrar una semilla para la eternidad. Entonces, este tema de verdad que es hermoso, es apasionante y por eso en este tema de la autorregulación, súper importante nuestro acompañamiento, primero nuestra calma para poder ayudarle al otro a calmarse, ¿listo? Ahora, mientras más pequeños son, bueno, pero espérame, hay unas herramientas que se aplican para todas las edades, o sea, hablemos, si te parece y les parece a todos bien, hablemos primero de lo que es general para todos, ¿listo? En este tema de la autorregulación, ¿les parece? Bien, yo no puedo autorregular lo que no conozco, ¿cierto? Tenemos que partir de ahí. Y es más, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Vamos a respirar todos profundos. Vamos a inhalar, vamos a exhalar, volvemos a inhalar, vamos a exhalar, congelados. Se van a quedar quietos. Cada uno de ustedes va a pensar sin mirar si tiene la mano derecha cruzada o empuñada. Qué ejercicio tan sencillo, ¿cierto? Pueden contestar por el chat, ¿eh? Meli, ¿tú cómo tenías tu mano derecha? ¿Cruzada o empuñada? Así. Plana. Fíjense, y yo puedo seguir haciendo preguntas. Vamos a, sin mirar, cómo tenemos nuestro pie derecho o nuestro pie izquierdo, empinado o apoyado. ¿Tú cómo lo tienes? Sin mirar. Yo me siento como uno no se debe sentar, con los pies así cruzados. Lo tengo cruzado, pero solo el derecho, el izquierdo lo tengo para abajo. Y la planta apoyada contra la pierna izquierda. Bueno, yo por ejemplo tenía mi pie izquierdo empinado y el otro apoyado. Ahora, mira, ya por acá nos están contando, lo tengo apoyado, tenía estirado, el pie plano, cruzado. Fíjense, este sencillo ejercicio que podemos hacer en nuestro salón de clase con cualquiera de nuestros estudiantes, esto aplica para todas las edades, nos lleva a tomar conciencia corporal. Es un simple ejercicio. Entonces, nosotros, para poder entender nuestro mundo emocional, también necesitamos comprender nuestro cuerpo y escucharnos. Entonces, acá empezamos. Por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer con mis estudiantes para ayudarlos a tomar conciencia, conciencia emocional, conciencia corporal? Hacer este tipo de ejercicios, donde nos obliguen como a hacer una pausa. Es una pausa activa, o sea, que miren que nos tardamos, no nos tardamos nada. Y miren qué bonito, todavía nos siguen escribiendo cómo están, cómo han estado en el ejercicio, ¿ven? Y es algo muy sencillo. Entonces, lo primero para la autorregulación es tomar conciencia. Entonces podemos hacer ejercicios de conciencia corporal. Y eso nos implica, fíjense la conexión que a uno, cuando uno le preguntan, uno se queda callado un rato, porque uno no puede mirar además. Necesito conectarme con esa parte de mi cuerpo. Entonces, ejercicios de conciencia corporal. Eso es una estrategia. Otra estrategia, ejercicios de conciencia emocional. Entonces, por ejemplo, a los más pequeños, tener afiches, les quería mostrar uno, bueno, es que lo tengo por allá, me toca moverme mucho, no, si lo tuviera más a la mano, pero tener afiches con las caras de las emociones. Normalmente nosotros como seres humanos trabajamos 4 emociones básicas. A ver, los escucho, ¿cuáles son esas emociones? Son 4 básicas de las que todos hablamos todo el tiempo, desconociendo el gran abanico de emociones que tenemos. A ver, ¿cuáles son las básicas? Las básicas. Alguien que nos Tenemos escriba un por el chat. momentito que a veces se demora como en que salga tu voz y en que lleguen los mensajes. Claro que sí. Mira, ahí Pero Meli, tú empezaron ya. dame una pista. Alegría,
tristeza, enojo, repitieron tristeza, Nos falta una que es clásica con nuestra... repitieron enojo, alegría. Yo me imaginé que esas Cuando tres uno... iban a ser las más recurrentes. Miedo. Alegría, tristeza, preocupación y enojo, sorpresa, alegría, tristeza, hambre. Sí, Y sí. ya salieron por ahí y escribieron la del miedo, incertidumbre. Exactamente. Entonces, fíjense que cuando hablamos de emociones, incluso las tres más comunes son alegría, tristeza, enojo. Y el miedo no es una emoción socialmente tan aceptada, fíjense, pero si vieran lo importante que es, porque garantiza nuestra supervivencia. Entonces, normalmente nosotros trabajamos sobre estas cuatro emociones. Podemos partir de ahí con los estudiantes más pequeños. Podemos hacer caras con las emociones y comenzar a preguntarles, no, ay, ¿qué carita es esta? ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando tienes miedo? Fíjense que ahí empezamos a Mm, conectar mi cuerpo con la emoción. qué ¿Qué interesante. sientes? ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando tienes ira? Y eso y normalmente, miren, las emociones se reflejan. Ay, yo siento que se me cierra el estómago, es que yo siento que me late aquí. Entonces, es que los niños puedan comenzar a identificar corporalmente dónde, cómo se manifiesta esa emoción y por otro lado, empezar a presentarles el abanico de emociones. Listo, entonces miren que ya llevamos dos herramientas. Conciencia corporal, conciencia emocional. Con los más grandes, con los adolescentes, con Amiga, los te hago preadolescentes. una Dime, Meli. pregunta. En esta como Claro. conciencia emocional, sería, pues como me parece súper útil y como súper enriquecedor esa parte de preguntarles qué sientes en tu cuerpo cuando tienes tal emoción. Pero recomiendas también y piensas que es útil también como en algunos momentos de la clase preguntarles, así como se les pregunta esa conciencia corporal, también preguntarles cómo te sientes y de pronto dar la oportunidad de que lo manifiesten o lo expresen los que lo quieran expresar, porque obviamente esto pues no debe ser algo obligatorio, sino algo abierto para los niños. Y una vez que expresen cómo se sienten, ya pasar a ver qué sienten en su cuerpo cuando sienten esa emoción, o no es tan conveniente como preguntarles como tal cómo se sienten. No, es sumamente valioso porque además es un compartir, puede generar empatía. Yo puedo llegar muy feliz al colegio, pero a mi amiguito se le murió el perro. Entonces, y yo le estoy diciendo que vamos a jugar y ya no vamos a ser amigos porque es que él no quiere jugar conmigo. Ok. Ahí, desde esa conciencia emocional y ese diálogo con el otro, podemos empezar a generar esa empatía. Incluso, acá estamos hablando de lo que es como el reconocimiento de las emociones, ¿cierto? Pero miren Sí. que si hacemos esos diálogos, a lo mejor en la mañana, en el saludo, cómo estamos, cómo Mm, se sienten, levanten la mano, tal, o que cada uno lo exprese, lo hacemos en un círculo. Y si de pronto hay alguno, yo me acuerdo en una ocasión cuando fui titular de grupo, yo les pregunté a mis niñas cómo se sienten, tal, estábamos en círculo y una de ellas dijo, yo me siento hoy muy triste, todas estaban felices, acabamos de regresar después de vacaciones y le preguntamos por qué, porque es que tengo mi abuelita enferma. Entonces mm, fíjense cómo les permitimos a ellos también sacar esa emoción y le preguntamos en ese momento, ¿qué podemos hacer para que te sientas mejor? Es ok. importante no solamente escuchar, ¿cierto? La Ujú, emoción, sino también empezar a ver la solución. Yo cómo te puedo acompañar en este momento, qué necesitas de nosotros. Porque hay personas que necesitan a lo mejor que jueguen conmigo, que hablen conmigo, pero hay otra que no, yo solamente quiero estar aquí, quiero leer. ujú, Entonces, fíjense qué importante es escuchar al otro en cómo me siento, pero también cómo me ayuda el que, cómo puedo ser acompañado o acompañada. ¿Ven? Entonces, qué importante es generar esos espacios, Meli. Y también dentro de esos mismos espacios, aunque lo iba a tocar más adelante, que una vez lo tocó en este momento, también es muy bueno en otras ocasiones preguntarles qué les ayuda a calmarse cuando sienten esa emoción.
por ejemplo, cuando sientes ira, a ver, ¿qué nos ayuda a calmarnos? Alguien nos puede, demos ideas entre todos y que ellos vayan compartiendo. Entonces hay niños que les ayuda a rasgar papel, hay otros que les ayuda a amasar, hay otros que les ayuda, por ejemplo, a hacer como leones. Entonces fíjense que entre lo que a todos nos ayudan, vamos tejiendo nuestro bolso de herramientas para el manejo de las emociones. ¿Ven? Entonces, son niños pequeños, como vemos, podemos hablarlo de esta manera. En la medida en que están creciendo, en que ellos van creciendo, lo que yo les estaba diciendo, tenemos que ampliar el abanico de emociones, porque cuando hablamos de miedo, el miedo tiene muchos espectros. Cuando hablamos de tristeza, la tristeza tiene muchas más emociones. Entonces, qué importante también es ayudarles a conceptualizar esas emociones. Con las adolescentes, en ocasiones, el abrirse públicamente es difícil. Entonces ahí podemos valernos, por ejemplo, o de un cineforo, o de una historia inspiradora. Lo que a nosotros nos pasa, a ellos les ayuda a escucharnos, porque cuando nosotros como docentes abrimos nuestro corazón, les estamos dando la confianza, los estamos tratando como iguales, y cuando a uno lo tratan como igual, uno responde. Pero si a mí me tratan como super, pues como inferior y me hablan desde arriba, ¿yo qué voy a contar mis cosas? Lo mismo, si la persona me habla como un inferior, como rogándome que le cuente, pues tampoco. Tenemos que tratar en este caso como iguales, desde el respeto, desde la calma. Y también Eh, nosotros, dime Meli. que también lo que empezaste a decir que con los adolescentes de pronto es más difícil que ellos compartan así delante de todo el grupo. Vamos a tener algunos que lo van a hacer porque pues hay niños que de todas maneras les gusta compartir. Nosotros durante la cuarentena comenzamos con una práctica que me pareció muy útil y vi a muchos profesores compartiendo sobre ella. Y es que les pedían a los estudiantes que en los momentos en que marcaran su asistencia, no solamente les pedían como el nombre, el correo y pon que estás presente, sino que, por ejemplo, les dejaban una pregunta que fuera de opciones múltiples y les ponían como diferentes emojis. Y pues ustedes saben que hay muchísimos memes ya que uno puede encontrar en internet, entonces inclusive vi profes que cada mes lo cambiaban o cada semana, pues ya también depende como el tiempo que tengamos, y entonces les ponían emojis que mostraban diferentes emociones y los niños los podían seleccionar. Esta pregunta obviamente era opcional, porque ustedes ven que en los Google Forms tenemos la opción de poner preguntas obligatorias y opcionales, y también les abrían un espacio al final como de si querían manifestar por qué. Y ya después el docente en algún momento del día se mete y lee esto, y pues muchos niños se abren en ese momento y nos cuentan cosas muy personales que de pronto más adelante nos podemos acercar y le podemos decir, como vi lo que escribiste, quieres conversar sobre eso. Puede que sí, puede que diga, no, yo ya lo escribí, no quiero hablar en este momento, porque para mucha gente es más fácil escribir que hablar, pero es una manera de decirle, bueno, aunque no quieras hablar, sé por lo que estás pasando, y si quiere hablar, pues es una oportunidad excelente para como poder profundizar más y ver de qué otra manera le podemos ayudar. Meli, de hecho, mira, lo que tú estás tocando ahí también va de la mano en el caso de los adolescentes. Ellos en ocasiones quieren que los escuchemos, pero no quieren hablar, ¿cierto? Es normal, es parte de la adolescencia, ¿cierto? ¿Qué es lo importante acá de nosotros como maestros? Que seamos figuras disponibles para ellos. Nosotros no tenemos que esperar que ellos nos busquen. Desde mi experiencia trabajando con adolescentes, lo mejor ha sido hacerle caso a mi instinto. Cuando yo veía a un adolescente callado, lo veía apagado, yo no necesito que él se me acerque para decirme que le pasó algo. Yo me acerco. Recordemos que así los veamos muy grandes y en ocasiones sean más altos que nosotros, ellos siguen siendo niños en el fondo. Están en ese proceso, en esa transición. Siguen teniendo un cerebro en desarrollo. Entonces, qué importante es que si yo veo que mi estudiante, que es adolescente, es el más alto de todos o el más rudo de la clase, tal, llegó apagado, si yo noto algo, el hecho de acercarme y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso genera un puente. Si él dice, no, profe, muchas gracias, listo.
recuerda que acá estoy para lo que necesites. ¿Yo qué mensaje le estoy transmitiendo a ese muchacho, a esa niña? O sea, fíjense el valor que le estoy diciendo ahí, que cuenta conmigo, que acá estoy, que si me necesitan, acá estoy firme. Lo mismo también cuando los vemos que llegan felices, tal, hey, cuéntame qué pasó, porque normalmente solemos Mm, solo acercarnos en momentos de los malos, tristeza sí. o ira. Pero si yo sé que ganó un campeonato, que estaba compitiendo el fin de semana, quedaron campeones, lo primero que hago ese día en la mañana cuando yo los vuelvo a ver después del campeonato es, y qué felicidad, me alegro con ustedes. Ese compartir, fíjense que a nosotros nos cuesta mucho empatizar las alegrías. Y es tan importante, entonces, con los adolescentes es eso, el cerebro de ellos todavía está en formación, está hasta los 26, entonces, qué importante cuando ellos ven eso, ¿qué pasa? Acá nos están diciendo hacerlos sentir que son importantes, exactamente, que no solamente los vemos por su comportamiento, sino que los vemos y los validamos como personas. Esa es la clave con los adolescentes. Y dentro del salón de clase, qué importante también es generar esos reconocimientos. Si quedaron campeones, si alguno participó en algo, que nos sintamos orgullosos como salón, como familia, de que él nos representó, o así no nos haya representado, haya sido a título personal y excelente, y que a lo mejor ese día compartamos a alguien más, nos quiere compartir otra habilidad, algo que hayan hecho, tal, generar esas conversaciones espontáneas, incluso hablar con naturalidad del tema de las emociones. Hay veces que nos cuesta, ustedes qué piensan de esto, cómo se sienten con esto, qué les puede ayudar para tal y tener una lluvia de ideas que nos ayude a crecer en esa conciencia emocional. Y con ellos podemos hacer ejercicios. El que hicimos ahorita, por ejemplo, de conciencia corporal, es súper sencillo y lo podemos hacer perfectamente con los adolescentes. Incluso ellos, algunos se reirán y todo porque pueden contestar como, ay, no, no sé cómo tengo el pie. Y entonces es como que no sabes, pero si es tu pie. Fíjense, ese tipo de cosas pueden ayudar dentro de un salón de clase a restar estrés y a generar vínculos entre nosotros. Y fíjense, estamos hablando solo de estrategias que se aplican en todas las edades. ¿Listo? Entonces miren que ya llevamos varias y que todo esto nos ayuda, pero siempre parte también de nosotros como adultos. La calma en nosotros es clave. Y luego también con los niños, con las niñas, con los adolescentes, cuando nosotros hemos hecho estos ejercicios previamente y hemos ido, ellos van reflexionando y vamos recabando información, incluso de qué les ayuda para calmarse en tales situaciones o tal, podemos ir generando, como les decía ahorita, una bolsa de herramientas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa bolsa de herramientas? Hablemos del tiempo fuera positivo, no vaya a ser que se nos acabe. Ah, estamos justo Eso a iba a tiempo. decir yo, ay no. Entonces, No, es tan bueno el tema que como que nos hemos ido por todas partes. pero fíjense, acá lo importante es que caigamos en cuenta, no es la herramienta por la herramienta, es lo que buscamos detrás de esa herramienta. ¿Ven? Y eso que yo tenía Entonces, muchas preguntas, pero he dicho, Melissa, no, deja, que si no, no vamos a llegar a ninguna parte. no, pues venga, entonces les explico el tiempo fuera positivo y quedémonos en preguntas, vamos resolviendo, listo. Entonces, súper importante nada más dentro de nuestra labor como maestros, cuando son pequeños ya sabemos la corregulación, acompañar es clave, nombrar, mencionar, validar, todo lo que sienten, lo que viven nuestros estudiantes es importante, aunque a la luz de los años lo veamos como, ay, no pasa nada, para ellos en ese momento es su mundo, entonces es muy importante que nosotros incluso miren, desde en la disciplina consciente se habla que cuando uno le pregunta a un estudiante, por ejemplo, está pequeñito, se cayó. Ay, ¿estás bien? Esto, yo que le estoy expresando a él si está llorando. Meli, si tú te acabas de caer, te aporreas, te lastimas, y yo llego y me acerco a ti, ¿estás bien? ¿Qué me vas a contestar? Con una sonrisa. Si yo te estoy sonriendo, pues. Pero si yo me acerco a ti y te pongo la carita, Meli, te caíste, te lastimaste, ¿estás bien? Es como si le diera la autorización, o sea, entiéndase esta expresión, es como si le diera la autorización al otro de poder sacar lo que realmente siente,
de conectarse con la emoción. Y ahí normalmente es cuando lloran los niños, cuando lo expresan. Entonces, qué importante también cuando hagamos como profesores, sobre todo los que son profesores de los más pequeños, esos acompañamientos en esos espacios. Se cayó tal que con nuestra expresión acompañemos la emoción que está sintiendo el otro. Eso es empatía, ¿cierto? Y desde ahí yo lo puedo ayudar a acompañar a su autorregulación. Lo mismo si está enojado, creo que estás molesto. Pasó ¿ven? Ahora, muy importante, tanto con los más pequeños como con los más grandes, mientras el cerebro está en formación, la conexión siempre se da desde la emoción. Entonces, por más argumentos racionales que yo tenga, que son supremamente válidos, la forma más rápida, más directa de conectar con mi estudiante es desde la emoción, validando lo que está sintiendo en ese momento. Y de ahí ya presentar los argumentos o lo que sea necesario para que se pueda dar el aprendizaje de las habilidades. ¿Listo? Cuando un estudiante esté desregulado, esté desconectado de sí mismo, ahí no hay aprendizaje, lo que hablábamos al inicio. Entonces, qué importante es primero calmar para que nos podamos conectar y aprender. Luego, en el salón de clase, tiempo fuera positivo. ¿En qué consiste? Es un espacio en el que hablamos como grupo, como familia. A mí me gusta ver el salón de clase como una familia, ¿listo? Porque es También. que es una familia, literal. Entonces, es un espacio en el que hablamos como salones más. Ustedes como profesores pueden primero comenzar indagándoles a los estudiantes qué piensan que es, para qué se da el tiempo, el medio tiempo en los partidos. ¿Qué hace ese medio tiempo? Meli, ¿qué hace ese medio tiempo en un partido? A vos que te gusta tanto el fútbol también, a ver, ¿qué es el medio tiempo? ¿Qué hace el medio tiempo? Reflexionar sobre el primer tiempo, qué estuvo bien, qué estrategias están sirviendo, qué hay que mejorar, qué tenemos que cambiar. Es un momento también de descanso. Motivación de parte del entrenador o del compañero que esté muy inspirado para otra vez como levantarle el ánimo a los compañeros. Es un momento también que ayuda de descanso, de respiro, de ver las cosas de otra forma, desde otro punto de vista. Si de pronto estaba molesto, terminé con una falta, poderme calmar. Bueno, entonces uno Ujú. puede partir con los estudiantes hablando del valor del medio tiempo, por ejemplo, qué hacen los descansos dentro de la jornada del colegio, tal. Entonces, ¿para qué sería el tiempo fuera positivo? Es un espacio que el propósito es que nos permita a cada uno de nosotros conectarnos de nuevo con nosotros mismos, que nos permita volver a la calma cuando tengamos situaciones en las que podamos alterarnos, molestarnos o sentirnos tristes. Fíjense que lo estoy explicando de una forma súper sencilla. Entonces, es ver y preguntarles a los estudiantes, ¿ustedes creen que les ayudaría un espacio acá en el salón que nos permita en momentos en los que nos estresemos o tal, volver a nuestra calma? Entonces ellos podrán dar sus ideas, claro que sí o tal. Entonces comenzar a preguntarles, ahí construirlo con ellos, elegir el espacio, cómo lo podríamos decorar, qué herramientas, qué elementos vamos a tener dentro de ese espacio. De ahí que importante antes haber indagado que nos ayuda a calmarnos cuando estamos enojados, que nos ayuda cuando estamos tristes. Entonces, si ayuda a rasgar papel, tener papel que se pueda rasgar, si nos ayuda masa, tener de pronto una plastilina. Por ejemplo, hay algunos que pueden decir respirar. Uy, pero yo cómo pongo una herramienta de respirar, pues, ¿qué voy a poner en ese espacio? Les doy una idea. Podemos tener un vasito, supongamos, supongamos que este es mi vasito del tiempo fuera positivo y lo puedo llenar de palitos de paleta con ideas, con ese tipo de ideas que Para que no va a las... ser una masa de plastilina o tal, pero que el estudiante puede llegar y coger, respirar y contar hasta 10, saltar 5 veces, cerrar mis ojos y recordar el momento más feliz hasta de mi vida hasta ese momento. O sea, fíjense que se construye con los estudiantes, es con los estudiantes que se construye porque es para los estudiantes y su finalidad es desarrollar habilidades de vida. ¿Qué habilidad? La autorregulación, que les permita calmarse. Recordemos
Lo que decíamos al inicio, esto va de la mano del desarrollo de nuestro cerebro, pero podemos dar herramientas desde ahora que nos permitan calmarnos en un momento. Mira, excelente las ideas que están dando, por ejemplo, dibujar, bailar, o sea, entonces se puede, o sea, es válido. Entonces, qué importante es este espacio construirlo en consenso con ellos. El lugar, cómo lo vamos a decorar, qué herramientas vamos a tener ahí. Muy importante, definir las pautas. ¿Por qué? Porque entonces algunos profesores pueden decir, entonces, ¿qué va a ser el espacio pues para jugar? Se van a perder de la clase todo el tiempo, ¿cierto? Entonces es muy importante con los mismos estudiantes definir los límites. ¿Cuál es el uso de ese tiempo fuera positivo? Y acá hay algo muy importante. Uno no manda el tiempo fuera positivo, ¿listo? Te vas al tiempo fuera positivo a pensar en lo que hiciste. Es usar una herramienta disfrazada Un como un castigo castigo. disfrazado de herramienta. Eso, perdón. Gracias, Meli. Sí. Un castigo disfrazado de herramienta. ¿No? El tiempo fuera, si yo veo a un estudiante que está de pronto alterado, le puedo proponer y le puedo preguntar, ¿te ayudaría estar un momento en el tiempo fuera? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que te acompañe un estudiante? Recuerden que para el tema de la autorregulación nos ayuda, en ocasiones nos ayuda a que alguien más nos escuche. Entonces no es un tiempo, y esto es muy importante, no es un tiempo como allá solo, tirado, no, eso es un castigo. No, acá es un tiempo, es un espacio que me va a permitir con las herramientas que tengo a la mano volver a la calma y también si yo necesito hablar con alguien, tener la posibilidad de hablar con alguien, ya sea que me acompañe en ese espacio o que yo hablo con esa persona en otro momento, sobre todo pensando en los más grandes, en los adolescentes. Con los adolescentes este espacio se crea de la misma manera, en consenso, en diálogo con ellos. Hay algunos, por ejemplo, que muy charro, pues cada generación, ¿cierto?, tiene lo suyo. En algún colegio contaban la historia que unos estudiantes de noveno quisieron hacer en su salón de clase un espacio, pero como si fuera una playa. Entonces tenían un espaciecito y tenían una soleadora, entonces cuando estaba, se iba para la soleadora. Y tenían un afiche del mar. Esa fue la forma como ellos quisieron crearlo y así les ayudaba. Pero claro, acuérdense, tenemos que tener las pautas claras de ese espacio, en qué momentos, el uso que le vamos a dar. Ahora, ese espacio también es importante revisarlo periódicamente con los mismos estudiantes, el uso que le estamos dando a ese espacio. Al inicio puede costar. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo que normalmente no manejamos en nuestros colegios, pero el que cuesta el inicio no significa que no sea un espacio valioso. Cuando ya nosotros lo aprendemos, maneja el uso y tal, incluso los mismos estudiantes, cuando tienen una pelea entre ellos, una dificultad, ellos solo se retiran. ¿Y qué pasó? No es que necesito un espacio de calma. Ellos mismos lo saben identificar. Tienen una dificultad con un docente o tal. En una ocasión me tocó que se retiró y yo dije, entonces fui detrás, ¿qué pasó? Ta, ta, ta. No, es que necesitaba calmarme antes de responder. Entonces, fíjense cómo vamos dando de las herramientas para que puedan calmarse y gestionar esas emociones que vamos como seres humanos, que todos sentimos, ¿cierto? Meli, fue explicado a grandes rasgos con las generalidades, súper importante, ¿qué pasa en un salón donde no hay espacio? Porque también puede pasar. Empleemos este tipo de estrategias, tener, no tengo el espacio para un tiempo fuera positivo, pero puedo tener a lo mejor un stand, el stand de la calma o la repisa de las herramientas, de las estrategias de calma. O sea, eso lo podemos hacer. O puedo tener una mesita, una cajita donde el estudiante se acerque, pueda coger algún elemento, alguna pelotica de estas antiestrés o pueda escoger una herramienta, la vuelve y la deja y que tenga ahí una silla, por lo menos, que no se pueda la silla porque el espacio es muy pequeño, que pueda tener un momento de calma, pero que los docentes sepamos que ese es el espacio y que si algún estudiante se acerca es porque lo necesita. Ahora, importante porque a veces preguntan, ¿y si el estudiante se mantiene en el espacio de tiempo fuera positivo? No, no está en clase, sino que se mantiene allá. Aquí, acuérdense, el síntoma es el comportamiento. Esto nos está diciendo que hay otra cosa, que a lo mejor este estudiante no se está sintiendo parte del grupo.
que a lo mejor este estudiante no tiene ese sentido de pertenencia, no se siente importante en el grupo. Entonces será necesario analizar qué es lo que hay detrás, o sea, qué está pasando, por qué estás tanto tiempo acá, hay algo en el que te pueda ayudar, hay algo que te esté incomodando de forma normal, qué problema estás teniendo, tal. ¿Ven? Entonces fíjense que es como un encuadre, digamos, una explicación rápida de lo que es el tiempo fuera positivo, pero creo que tocamos como las posibles inquietudes o aristas que podamos tener. Meli, te escucho, no sé qué dudas de todas Sí, las que tenías. mira, primero Julie nos hace una pregunta y nos dice como ejemplos de pautas que podemos brindar. Creo que va muy ligado como a lo último que decías. Pienso que mientras lo explicamos y también puede pasar a lo largo, pues una vez que lo hayamos trabajado con los estudiantes, sí pueden haber unos estudiantes que le den un mal uso. Concuerdo contigo en que si es uno en específico en repetidas ocasiones, pues es una alerta para nosotros como docentes y tenemos que entrar a indagar. Puede ser algo a nivel comportamental, a nivel emocional, pero inclusive puede ser es que siempre se va en la clase de matemáticas, pues está evadiendo un tema que es difícil para él. Entonces, bueno, ahí tenemos como unas señales de alerta para ver. Pero me parece muy enriquecedora como dejando de lado como esos casitos puntuales en que sean alertas para indagar qué hay detrás de eso, más o menos cómo presentarles este espacio a los estudiantes para que le puedan dar un buen uso desde el principio y no se nos conviertan en una carga a los profes en vez de una ayuda, que es pues como el objetivo. Acá es muy importante por eso hacer una construcción en grupo. Y desde el inicio, la presentación que vamos a hacer de ese espacio, o sea, el resaltar porque, por ejemplo, a lo mejor en los partidos hay medio tiempo, porque siempre tenemos un receso, porque después de un año de tanto trabajo tenemos un periodo de vacaciones. Fíjense que escoger elementos de la cotidianidad para poder presentar este espacio, cómo hay momentos en nuestro día a día que por la misma saturación de actividades o tal, necesitamos un momento que podamos descansar, respirar para conectarnos con nosotros mismos. Así como lo necesitamos desconectarnos un momento del trabajo para volver a conectarnos, como necesitamos en un partido descansar para volver con nueva energía. Entonces, todo parte de cómo lo presentemos al inicio. Y en esa misma presentación, cuando estemos ya tengamos como listo, cómo lo queremos, tal, importante con ellos comenzar el diálogo. ¿Qué pasaría si comenzamos a utilizar este espacio para jugar en lugar de conectarnos con nosotros mismos? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué creen que pasaría? Entonces, es comenzar este mismo diálogo con los estudiantes. ¿Qué pasaría? Entonces, miren que vamos haciendo, ¿cómo les explico? La responsabilidad la empiezan a asumir ellos, porque se comienzan a dar cuenta que es su espacio, es un espacio creado para ellos, es un espacio valioso para ellos. Sin embargo, si no le damos el buen uso, pues si no se le da el buen uso, lo podríamos perder. Y la idea es no perderlo, ¿cierto? Entonces, es ahí hablar con ellos. ¿Qué pasaría si usamos este espacio para jugar, para hacer desorden en clase? Entonces, que ellos, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para darle un uso correcto, un uso adecuado? Entonces, con los mismos estudiantes vamos a crear esas pautas. ¿Qué será importante, por ejemplo? Y nosotros también tener desde antes algunas pautas que nos preguntaban, como qué pautas, por ejemplo, yo voy a permitir que un estudiante esté ahí todo el día. Obvio no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un ritmo, o sea, la idea es un pequeño espacio, un pequeño momento donde me pueda conectar conmigo y volver. Entonces, será necesario uno poner como un límite de tiempo o ponerle que hacerlos conscientes de la duración en el tiempo que va a estar ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos relojes de arena. Entonces, ver, ¿será que podemos usar un reloj de arena? Hay relojes que tienen los minutos, tal. Entonces, ¿cuánto tiempo podríamos estar acá? Y si sentimos, y acá miren, qué importante, eso se construye con el diálogo. Si sentimos que ese tiempo no fue suficiente, entonces, si necesito hablar con alguien más, pedirle la ayuda al profesor, porque en ocasiones lo que nos puede pasar es tan fuerte que a lo mejor requiere hablar
o con la psicóloga del colegio, o necesito hablar con otro docente, o necesito hablar con algún coordinador. Entonces, qué importante también es poder hacer eso, ese encauzamiento, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, eso es, por ejemplo, el tema del tiempo, importante definirlo con los estudiantes. Si vamos a permitir o no, por ejemplo, que pueda escuchar una canción en ese espacio. Entonces, si lo vamos a permitir, en qué volumen o cómo lo vamos a escuchar. ¿Ven? Son detalles que podemos, pero en el mismo diálogo con ellos, porque depende de la edad. A lo mejor con los niños más pequeños, ellos les gustaría más bien dibujar algo, entonces puedo tener hojas ya con figuritas impresas y que ellos coloreen, o que sea un dibujo libre, o sea, que ellos puedan expresar lo que están sintiendo y que lo puedan guardar y después hablar con la persona que más les inspire confianza. ¿Ven? Entonces miren que es un espacio de construcción donde lo definimos como familia, como salón, pero también las pautas, si bien yo como docente, conociendo las directrices de la institución donde trabajo, puedo proponer algunas, es proponer, pero también escuchar a mis estudiantes, porque ¿qué pasa si yo ya llego con todas las normas hechas, con las herramientas listas, con el espacio listo? No va a tener el peso, por así decirlo, si es una construcción entre todos. Entonces ahí la importancia de poderlos involucrar a ellos también. Y yo creo que cuando nosotros hemos venido como siguiendo con un salón de clase todas estas diferentes herramientas que vienen de disciplina positiva, todo fluye con mucha facilidad. Yo pues desde el inicio del año les estuve compartiendo cómo hacemos como todos los acuerdos de clase siguiendo como estas pautas, cómo los revisamos y los niños se acostumbran como tanto a esta forma de hacer las cosas que realmente al final uno como docente casi que solo acompaña. No está como estrictamente relacionado con esto, pero les quería compartir que yo todos los lunes reviso los acuerdos con los niños y a veces ellos han anotado como en la agenda de clase algo que han notado, algún problema, o a veces yo le pido pues al secretario que lo anote. Y me estaba dando cuenta, acá en Estados Unidos las filas son algo como sagrado. O sea, no es como en Colombia que tocan la campana para el recreo y todos los niños salen y pueden estar donde quieran. No, acá salen en ciertas horas, hay que llevarlos en unas filas con un montón de como requisitos por parte de la institución. Y pues independiente de que uno esté de acuerdo con eso o no, es lo que hay que hacer. Y yo me empecé a dar cuenta que mis niños se estaban demorando mucho, se ponían a conversar mientras empacaban la maleta, hablaban, tal, unos hasta volteados dándome la espalda, pues él no, casi le faltó poquito sentar y sacar un café a conversar con el amiguito. Entonces lo anoté y lo saqué este lunes y les dije, yo he notado que no estamos haciendo las filas adecuadamente y ahí mismo ellos, sí, sí, sí. Y simplemente les dije que, bueno, por grupos van a discutir primero que han notado ustedes que no está funcionando bien y segundo van a proponer soluciones. Les di los 5 minutos de reflexión y ya después el líder del equipo dio como el resumen y realmente no tuve que hacer yo nada. Honestamente, ellos solitos dijeron súper atinado todo lo que estaba fallando y las propuestas que hicieron fueron también todas súper atinadas. Vamos a poner un monitor de fila, vamos a ir de a grupos para no irnos los 28 al mismo tiempo. Puede empezar la profe o si no, el mismo monitor de fila cuando ya estemos mejor el que sea el que cuente el tiempo para ver cuánto nos demoramos y tratemos de hacerlo cada día más rápido. Todo me pareció súper acertado, simplemente fue como, muy bien chicos, muy buen trabajo. Entonces, si uno ha venido como con este trabajo con los niños, estoy muy segura que en el momento en que nos acerquemos a ellos a decirles vamos a construir este espacio para el tiempo fuera positivo, ellos van a entender uno de qué les está hablando y en el momento de revisarlo, si uno empieza a ver qué está faltando, lo puede hacer así como en el momento en que revise los acuerdos y ellos también van a tener como ya como ese eco en el interior para decir, no, pues sí, la semana pasada nos fuimos a jugar, yo no quería hacer ejercicio de ciencias y me fui para allá y tal, pero ya se puede hacer como toda una construcción con los niños. Porque yo pienso que todo, como lo de esta visión de la disciplina de esta forma, es construido por los niños. O sea, en ningún momento hay una imposición del profesor. Los acuerdos se construyen con ellos. Las responsabilidades que se necesitan en el salón de clases sale de ellos. Ellos mismos son los que a medida que va pasando el tiempo le van diciendo a uno, profe,
nos hemos dado cuenta que tal cosa falta, ¿por qué no ponemos una nueva responsabilidad y que una persona se encargue de eso? Entonces ya venir a hacer esto es como lo mismo, pero aplicado a un espacio diferente. Entonces como que pienso que eso es como lo bonito de poder manejar como el grupo desde esta perspectiva en la que son ellos los que están construyendo lo que quieren tener y lo que quieren vivir. Meli, y además hay que tomar en cuenta que cuando se hace un manejo así, lo que estamos motivando es que el estudiante se apropie de la misma situación. Y en este orden de ideas, cuando yo me apropio, vivo la autoconvicción y no estoy pendiente de que me miren o no me miren para ver si lo hago o no lo hago. Porque ese, mejor dicho, eso es lo que buscamos en la disciplina. La verdadera disciplina tiene un motor interno, es un aliento interior que me impulsa a hacer las cosas, más allá de que me vean o no me vean. Es porque estoy convencido que lo tengo que hacer. Uh Y -huh. por eso, por ejemplo, cuando un estudiante cuestione una norma, nosotros como docentes a veces nos asustamos, y es normal, y podemos verlo incluso como rebeldía. Pero miren, de verdad desde mi experiencia y siendo muchos años coordinadora de disciplina, yo siempre me he dicho a mí misma, a mí no me inquieta que me cuestionen la norma, me inquietaría no tener las razones de esa norma, porque el día que yo no le encuentre la razón a una norma, es el momento de cuestionarla, es el momento de cambiarla, de renovarla, porque si no tengo los motivos es porque algo falta o porque algo ya pasó y algo cambió. Las normas están para proteger y defender un valor, una cualidad, algo, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos lo que hay detrás de la norma, es cuando la vivimos. Y cuando el otro, y cuando uno está convencido, se lo transmite al otro y el otro se convence. Entonces, cuando, por ejemplo, los adolescentes nos cuestionan, no necesariamente es por rebeldía, no, es porque quieren entender qué hay detrás. Y si nosotros tenemos las razones, los fundamentos, uno se los puede explicar, muchachos, por esto, esto y esto, y ellos mismos cooperan, se suman, como también habrá momentos en los que dirán, Miss, o profe, no estoy de acuerdo por esto, ¿qué tal si hacemos esto otro, tal? Entonces, fíjense cómo se construye, se colabora, y acá para mí es muy importante uno, la palabra obediencia, entiéndanme esta expresión, hay que cogerla con pinzas, porque en realidad para mí, más que obediencia, hablamos de cooperación. O sea, nosotros cooperamos y colaboramos. En ocasiones la obediencia ciega puede llegar a ser catastrófica en la vida de cualquier persona. Entonces, cuando alguien pregunta, qué bueno que está preguntando, porque se está convenciendo a sí mismo de lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Entonces, miren qué bonito es esta construcción que vamos tejiendo desde una mirada respetuosa, acompañante de los procesos, donde vamos motivando que el otro, conociendo la raíz de fondo, lo que hay detrás, quiera abrazar eso y hacerlo, ¿cierto? Incluso él mismo determinar los límites que están dispuestos a vivir y en acuerdos, como dice Meli, revisarlo. O sea, esto no es simplemente pusimos ya ahí el tiempo fuera positivo y nunca más lo volvimos a revisar. No, hay que hacer una revisión periódica, a lo mejor semanal, cómo nos está yendo con esto, a ver de las pautas que pusimos, ustedes cómo lo están viendo, algunos profes me han comentado eso, yo quiero escucharlos a ustedes. Miren, ven, es una construcción y es sumamente valiosa. Meli, vi un comentario que me dio mucha risa y alguien escribió y decía, ¿y qué pasa si De la la profe es la que lo profe. necesita? Sí, sumamente valioso. Nosotros también hay ocasiones en las que También. necesitamos un tiempo fuera positivo y acá les quiero compartir algo personal. Yo me acuerdo de una ocasión, hace unos años, siendo coordinadora de disciplina, pasó una situación, uno, por lo menos a mí me pasa que yo quiero a mis estudiantes como mis hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando se pelean entre los hijos? A uno le duele, esas peleas de hermanos duelen mucho. Y sucedió algo que de verdad en el corazón me dolió, o sea, yo pensaba en esa otra persona, en quien sufrió la situación, y yo decía, me duele el alma. Y yo me acuerdo que cuando se me acercó el estudiante, pues por así decirlo, el que organizó todo e hizo todo, se me acercó a hablar y me estaba diciendo, yo en ese momento sentí corporalmente cómo la emoción me iba agarrando. Fíjense lo importante también para nosotros como adultos estar conectados con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos avisa cuando viene la emoción. Entonces yo me acuerdo que en ese momento lo miré y le dije, mira, yo en este momento no estoy en condición de amor para hablar contigo.
permíteme unos minuticos y ya regreso. Quédate acá, estábamos en mi oficina, quédate acá, estás en tu casa. Y yo me acuerdo que este estudiante me miró, se quedó como, ¿qué? O sea, Sí, ¿qué me a mí está también. diciendo? Hasta yo me hubiera quedado así, ¿no estás en condición de qué? ¿Por qué? Porque para No. mí es importante. Acuérdense, nosotros enseñamos con todo, nuestra sola presencia es formativa. ¿Yo qué hice? Yo me retiré un momento, literal, salí de la oficina, yo tenía los ojos encharcados. Y yo dije, donde yo siga hablando con él así, casi que desenfundo la espada y corto cabezas. Pero no, esto es una oportunidad para formar habilidades de vida. Y primero se predica con el ejemplo. Entonces ya me salí unos minuticos, tal cual, y alguien me vio en ese momento y dijo, ¿qué estás haciendo afuera? Y yo, calmándome, literal, lo que les dije al inicio, calma. Ya respiré, porque nosotros ya como adultos tenemos más herramientas para autorregularnos, ya. Volví, entré y le puse, me acuerdo, la mano en el hombro y le dije, te escucho. Créanme que fue una conversación tan hermosa, tan valiosa, que años después me lo encontré y me dijo, Miss, yo todavía me acuerdo de esa conversación. Fíjense el impacto que podemos generar nosotros cuando lo necesitamos. Es válido decirlo, muchachos, permítanme un momento y expresarlo. ¿Por qué necesito un momento? Porque no estoy en condición de amor para hablarte. Es válido decir. Es válido decirlo, expresarlo, para que ellos también se den cuenta que cuando ellos no están en condición, puedan también tomarse un tiempo. Ujú. Sí, yo pienso que eso es muy válido en todo caso. Inclusive, de pronto es que no lo hacemos, nunca lo hemos conceptualizado como eso. Pero, por ejemplo, cuando a veces nos escriben papás que a veces no son muy respetuosos en su forma de referirse, etcétera, y uno dice, no voy a contestar este correo en este momento. Se está dando un tiempo fuera positivo, porque sabe que si lo contesta en ese momento, va a contestar desde la rabia, desde el enojo, y se quiere dar como ese espacio. Eh, Creo que pues de pronto mis niños que son de quinto y son más grandes dan más facilidad, aunque sé que muchas veces los que tienen niños más pequeños tienen, por ejemplo, asistentes o coprofesores que les pueden ayudar, pero yo a veces también les digo a mis niños, yo pues acá en Estados Unidos que se trabaja este estilo de clase en la que tú estás con los mismos niños todo el día, o sea, yo llego ellos empiezan a llegar desde las 7:50 y están conmigo hasta las 2 de la tarde todo el día, a veces como que, y yo a veces les digo, bueno, en este momento vamos a trabajar solitos por 10 minutos, si tienen dudas, y obviamente es algo que uno trabaja con ellos, pero les digo, si tienen alguna duda de algo que no saben, lo van a marcar con amarillo, con resaltador, lo anotan en un post-it, lo anotan en un papelito, hagan su mejor esfuerzo, pero en este momento nadie me va a llamar. Cuando yo les diga, cuando suene la campanita, entonces, si todavía tenían alguna duda, algo que no pudieron hacer, me dicen y con mucho gusto les ayudo. Por ejemplo, con los niños de mi edad, eso funciona. Yo he trabajado con niños de primero, segundo, tercero y quinto, y con todos lo he podido hacer. Yo creo que también porque ellos se van acostumbrando como a tener esos espacios, entonces también entienden que uno los necesite. Inclusive yo a mis estudiantes los dejo ir al baño cuando ellos quieran, no me tienen ni siquiera que pedir permiso, la única condición es que no pueden ir cuando yo estoy explicando o cuando un compañero está explicando y que deben ir de a uno, pero ya cuando estamos en el trabajo independiente ellos se paran y salen sin pedirme permiso. Y yo les digo, lo mismo para mí, o sea, en el momento en que yo necesite ir al baño, yo voy a ir y ustedes se tienen que quedar trabajando solos, bien, sin salir en ese momento del salón de clase. Si tienen una duda, la anotan o esperan hasta que yo regrese. Entonces, como mantenerlos como en esas rutinas en que es que yo no tengo que estar parada como un policía todo el día al lado de ustedes solucionándoles todo, permite que uno también pueda tomarse como esos espacios en que diga, necesito un momentito en que no quiero en este momento contestar, estoy cansada o me llegó un correo que me indispuso y necesito un momentito como para bajar. Entonces yo creo que sí nos podemos dar como Fíjate, también esos espacios nosotros. Por acá me dicen, es muy importante hablar sobre cómo aprender a comunicarnos con los padres de familia. Uy, sí, eso sí que eso es un muy buen punto. Lo que podemos Meli, hablar. no, incluso no solamente con los padres de familia en general, el tema de la comunicación, es más, miremoslo si de pronto hacemos el próximo live sobre eso, porque es un tema, créanme que
nosotros, hoy está de moda la palabra validar, pero en ocasiones no comprendemos realmente lo que hay detrás de esta palabra. Es un buen tema. Ahí, anótalo Listo. por favor y Así lo lo miramos. dejamos y lo hablamos a final de octubre. Bueno, amiga, Claro que muchísimas sí. gracias. Yo acá estuve tomando notas, me parece algo súper enriquecedor. Lo voy a aplicar como de forma más consciente con mis estudiantes el próximo lunes. Y bueno, ustedes saben que todo lo que yo voy como innovando con mis estudiantes, me gusta compartirles para que vean mis metidas de pata, lo que me funcionó bien, etcétera. Entonces les iré compartiendo a los estudiantes, que a los estudiantes les iré compartiendo a ustedes cómo me va con los estudiantes. Eh, Muchas gracias por acompañarnos, Diana, como siempre, súper enriquecedor. Y muchas gracias a todos ustedes, profes, los que se conectaron, también los que lo estén viendo después. Si quedan con alguna duda, si lo empiezan a aplicar con sus estudiantes y de pronto algo no les funciona, no saben si salió bien, si salió mal, les surgen dudas, nos pueden dejar comentarios en el en vivo que queda guardado en mi perfil o nos pueden escribir a cualquiera de las dos por mensaje directo. El Instagram de Diana es Diana Gómez C. Ella ahí también comparte muchas estrategias, no solamente para la educación, sino también para la familia, para pues los que estén interesados. Creo que a todos nos sirve, tengamos hijos o no, porque pues vivimos con otras personas que son nuestras familias. Y como siempre, nuestros avisos parroquiales. Dentro de 8 días, martes a la misma hora de siempre, vamos a tener una clase súper chévere de la gamificación. Acuérdense que, bueno, los que estuvieron hace 8 días, hace como un mes más o menos, les compartimos más como la gamificación a nivel teórico. Y yo la empecé a aplicar, planifiqué toda mi unidad de matemáticas, no la he terminado, termino la semana entrante con esta metodología. Entonces queremos que sea más como una aplicación de este tipo de metodología. Los invitamos, esperamos que ahí les podamos dar ideas muy concretas y si ustedes quieren empezar a planear una unidad en ese momento, adelante, podemos ir hablando, pueden compartir ideas, pueden compartir preguntas y ahí lo podemos ir como construyendo entre todos. Y yo creo que ya, ¿cierto, amiga? Meli, no, muchas gracias, a ti por esta invitación, me encanta, de verdad que esta cita de los martes me fascina porque es un espacio como para nosotros y poder hablar de todo esto que llevamos en el alma y a todos los que nos están acompañando de corazón, gracias, gracias por este espacio, este regalo que se dan también para ustedes, porque incluso es para nosotros aplicar en nuestra docencia herramientas que quizás ni siquiera aplicaron con nosotros. Ujú. Entonces, qué bonito darnos esta oportunidad y abrir el corazón a querer hacer las cosas de una manera diferente. Y también yo quisiera aprovechar también para invitarlos a que en este proceso de la autorregulación, nosotros como adultos somos muy dados a desconectar nuestras emociones de nuestro cuerpo. Entonces, qué rico de verdad que nos escuchemos. O sea, que quisiera dejarles a los profes que nos están acompañando como ese reto, el que nos podamos escuchar esta semana, qué me dice mi cuerpo, a través de mi cuerpo, qué emoción estoy sintiendo, porque así también vamos a poder comprender mucho más a nuestros estudiantes y poderlos acompañar en el proceso. Solamente eso y Sí, gracias de verdad. amiga, sí, y es que creo que esta charla es súper útil, ¿no? A nivel profesional, pero también a nivel personal, porque es que estos espacios los podemos buscar en todo momento, inclusive con nuestra pareja. Hay veces tenemos peleas muy serias con nuestra pareja por no sabernos dar este tiempo, porque uno sabe que uno está enojado, uno sabe que tiene rabia y se pone a hablar. ¿Para qué? Sabiendo que si le dice a su pareja, mira, sé que pasó esto, sé que tenemos esta situación, sé que tenemos que hablar, pero en este momento no es el momento adecuado, voy a terminar diciendo cosas de las que después me voy a arrepentir o que van a causar un problema mayor. Dame 5 minutos o ven, salgamos, nos tomamos un café sin hablar del tema mientras nos serenamos y ya después conversamos o ya lo mismo que con los niños. ¿Qué me ayuda a mí? Salir a caminar, salir a trotar, hacer yoga, meditar, dar una vuelta, acariciar al gato, jugar con el perro, salir al parque con mi niña y ya. Ahora sí, mi amor,
conversemos del tema. O inclusive los sacamos a Total. ellos, pero ¿qué te pasa? Pero dime, es que yo te noto, es que yo te conozco, es que yo sé, hasta que el otro, ya, no más, no me jodas, déjame tranquilo. Ay, ¿por qué me tratas así? Pero entonces, ¿por qué te me pegas encima hasta que me sacaste la piedra? Déjame tranquilo. Entonces creo que son herramientas que son súper enriquecedoras a nivel profesional, pero a nivel de todas las relaciones y todas las circunstancias de nuestra vida. Súper, súper, súper enriquecedor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y si quedan dudas que nos escriban, incluso si necesitamos de pronto continuar con este tema, porque es que es tan amplio, yo creo que nos dimos cuenta, Sí, que nos las ya dejen son las y si algo 8:20, me continuamos toca. con una segunda parte. Ay, es Listo. que el tiempo se va volando. Los queremos mucho. Bueno, Les muchas mando un gracias a abrazo enorme todos. desde Colombia. Chao, amiga, mil gracias. A ustedes, gracias, chao.